¿de qué se trata esta exposición? Se trató, por una parte, de intentar recrear un altar de un templo andino, ¿no? Y por otra parte, de reunir objetos simbólicos, icónicos, sobre todo significativos, para distintos comuneros de los pueblos andinos, ¿no? ¿Por qué son importantes los objetos? Cuando yo estudié historia, por ejemplo, lo que manda son las fuentes, ¿no? El documento. ¿Qué dice el documento? Ese documento dice que en tal fecha pasó esta cosa, entonces uno va leyendo distintos documentos, la fuente original, que se escribió en 1600 y tanto, 1700 y tanto, y tal. Luego, cuando estudié Historia del Arte, esa fuente, que sí son todavía los documentos, la principal fuente va a ser el objeto, ¿no? Cuando ven ustedes a los arqueólogos trabajando, también trabajan, ¿no es cierto?, con vestigios, con hallazgos, con materialidades, con objetos. Esos objetos tienen algo que decirnos, ¿sí o no, jóvenes? Cuando miro un objeto, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo leer la información de un objeto? Esas son las herramientas que nos entregan las distintas disciplinas, en este caso como la historia del arte o también la arqueología, entre otras. ¿Por qué? Cuando miramos una escultura de una santa, de una virgen o de un santo, tenemos que saber observar y mirar bien. Siempre la pregunta es, por ejemplo, el padre Amador siempre le preguntan, padre, ¿y ese qué santo es? ¿Qué virgen es? Entonces el padre se fija en que una virgen tiene un rosario, es la Virgen del Rosario. ¿Y por qué es la Virgen del Rosario? Entonces esa virgen tiene un atributo que es el rosario, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el significado de ese momento, de esa virgen con el rosario, la importancia del rosario en la doctrina cristiana. Está la Candelaria, que tiene que ver con otro momento bíblico, ¿no es cierto? La virgen es una. Ahora, cuando hay santos, tienen también atributos, ¿no? ¿Qué son los atributos? Son esos elementos que hacen que uno reconozca qué santo es. San Martín de Tours, por ejemplo, en Cotpa, para los que conocen Cotpa, hay un gran lienzo, ¿no es cierto, don Valdemar? San Martín, claro, fue un obispo y cortó la capa para dárselo a un mendigo, y ese es un ejemplo de vida, es un santo que en la doctrina cristiana estamos observando como un ejemplo, ¿no? Ahora, así como los objetos religiosos, hay otros objetos que son cotidianos, ¿no? Recuerdo con los primeros inventarios en los templos andinos, ¿no? Cuando uno registra cuánto mide la escultura, cuánto es de ancho, de qué materialidad es, o un textil, una casulla. En esos elementos que son de uso religioso, que usa el sacerdote o que se usan para la consagración, ¿no? Como un copón, ¿no es cierto? O está la custodia, está la patena, hay muchos elementos que son parte de la liturgia. Hay muchos elementos que no son necesariamente para esa liturgia cristiana, ¿como cuáles? Por ejemplo, ¿se han fijado en alfombras que hay muchas veces en los templos? ¿Cierto? Una alfombra perfectamente puede estar en una casa, ¿no es cierto? Una alfombra abriga, una alfombra da importancia también, una alfombra da señal a un lugar especial. Normalmente la alfombra la tenemos en un espacio que puede ser el living, ¿no? Las alfombras en las estepas, como hablamos hace un tiempo atrás en Arica Barroca, en esa zona, ¿no es cierto?, de las estepas donde estaban los mongoles, eran para abrigar esas tiendas, ¿no es cierto? Las alfombras tienen una función. Esas alfombras que luego pasan a las casas en tiempos prehispánicos, antes que llegaran los españoles, ¿cómo calentaban sus casas aquí los andinos? Incas, aymaras, ¿cómo abrigaban? ¿Cómo también se calentaban en sus piezas? ¿Cómo se cubrían? ¿Con qué? ¿Pieles? ¿Cuero? ¿Fuego? ¿Y los textiles? Sí. Claro, la lana de los auquénidos, ¿no? Entonces se hacían unos textiles grandes con 4 estacas que son los famosos chuse o chusi, ¿no? Muchos de esos chuse o chusi cubren los templos, ¿no es cierto?, en la nave principal, como en Parinacota, en Pachama, don Floro lo echamos de menos que está enfermo, hay chuse que cubren también en los pollos. Esos chuses, que son frazadas, que siempre se usaron en las casas, que todavía tienen en sus casas, se usaban justamente para acomodarse para dormir, para taparse. Luego con la oveja, ya son lanas de cordero más gruesas, ¿no es cierto? Esos chuses están en los templos, ¿no?, en los lugares sagrados.
Luego, ¿qué otras cosas encontramos también en los altares? Para los que son ahí mayordomos o tienen que saber limpiar o ordenar. ¿Qué nos encontramos también? Algunas cerámicas, ¿cierto? Objetos, animales, sí, ¿no es cierto? Están como las conopas, ¿no? Que hay en Livilcar, que son unos animales que antiguamente, de cerámica, se utilizaban para, cuando uno pasteaba con el ganado, unos toritos, sí. Entonces tienen una especie de orificio al centro en el lomo, ¿no? Y ahí antes se le colocaba la grasa del animal y se hacía una rogativa en el campo, ¿no? Para propiciar la fertilidad. Pero ahora esas conopas que están en el Livilcar tienen flores, ¿no? Cumplen la función de un florero, pasan a tener otra función, ¿no? Son esos objetos y elementos de uso local, de origen indígena o no, o colonial, que están en lo doméstico, pero también están en lo sagrado, ¿no? Muchas veces nosotros los pasamos por delante y no los vemos. Muchas veces los objetos nosotros no los vemos o no los leemos. Una conopa, como en el caso de Livilcar, ¿qué nos está diciendo? Nos está hablando de una cultura centenaria, ¿no? Y de una tradición ancestral. Si está como un florero allí, probablemente vamos a pensar que es un bonito florero, ¿no? La historia del arte también te enseña a mirar, a observar, a poner en valor y que ese objeto sea un documento, porque ese objeto te habla también. Y te puede hablar no solo de un estilo, de una cultura, de un uso o tradición, sino que te puede hablar de cosas también muy íntimas y sensibles, ¿no? En este caso de la exposición, pedimos, ¿no es cierto?, a diferentes comuneras y comuneros que llevaran algún objeto, ¿no?, que representara, que ellos consideraran relevante de su pueblo. Y allí se reunieron varios objetos, hay allí un quero, por ejemplo, ¿no? Hay unos elementos de madera, llegó incluso, bueno, ahí hay una yigya o un aguayo, así como el chuse cubre la zona de los altares en el piso, los aguayo y yigya cubren los altares, la parte superior, ¿no?, donde se coloca la santa o el santo, reemplazan a los manteles, esos manteles de seda europeo. Una yigya, bueno, ahora son industriales, pero una yigya toma su tiempo en hacer, ¿no? Es algo que es bastante preciado. Los chuses también, vemos los inventarios antiguos y costaban lo mismo que una corona de plata, por ejemplo. Las yigyas también tienen un valor muy alto en la comunidad andina y reemplazan ese mantel de seda, por ejemplo, sobre el altar. Entonces, esos objetos, como ven allí, ¿no es cierto?, hay un charango. ¿Qué es lo que nos están diciendo de cada lugar o cada pueblo? Eso es lo que queremos que Nancy, Hernán y don José nos cuenten, ¿no? ¿Qué objeto para ti, Nancy, es un objeto que es de Belén, es de tu pueblo, es de tu tradición, de tu cultura? ¿Qué objeto es significativo para ti? Yo tengo 83 años y resulta que tengo una frazada que tiene 83 años y medio. La hizo una señora de Guayatire. La gente de Guayatire eran los mejores tejedores de la región. Antes se venía por meses. Estos eran tejidos de suelo, que lo hacían las mamás, las señoras que sabían mucho. Además de enseñarme mucho, porque yo después que la usé, era para mí, la usé toda mi vida y todavía la tengo. La usaba sobre todo cuando estaba allí. Eso era abrigo para mí. Pero cuando veía que las señoras tejían para mi hermano o para otras personas, yo me fijaba, esa frazada tiene dibujos, tiene colores y está teñida con colores naturales, con la subtula, la humutula, con distintos colores que simbolizan el ambiente que ellos veían y que ellos tenían. Ahora, ¿por qué yo me enseñó mucho? Aparte de abrigarme, de darme seguridad, ¿ya? Porque Belén es un pueblo frío en invierno, me daba también la mirada de la creatividad. Yo cuando era más grande, tenía 3, 4 años. ¿Por qué hacían el patito? Tenía una estrella, tenía hojas, tenía de todo. Y linda la armonía. Era realmente
muy interesante ese dibujo. Ahora, yo les digo que eso se lavaba antes con agua de quinoa, de quinoa, sí, que tenía saponina, o con quillay, y los colores no bajaban. Posteriormente, bueno, las lavadas después con jabón gringo, que muchos se acordarán, y después ahora con jabón el que venden en la feria, porque ponerle los Matic es horrible, te rebajan el color inmediatamente. Así que ahora esa frazada es parte de un adorno de una pared en mi casa y la sigo conservando. La quiero muchísimo, es un objeto de mi niñez, de mi vida entera, de mi patrimonio, y también eso significa el arraigo que había entre la gente, que todo el mundo mandaba hacer algo nuevo, ya sea una yiglia, una frazada, una chalina para su hijo. Cada mamá le hacía una yiglia para su hijo, una yiglia para el trabajo, una yiglia para que pudiera sujetar a su guagua cuando tenían que cargarla, una yiglia también para los rituales. Era muy linda esa tradición. Recuerdo que una vez conversando con John Murray, un historiador de fama internacional, decía que el tejido andino no era una artesanía, sino que era un arte mayor, porque ahí estaba involucrado todo lo que es el entorno de la persona, el agua, los cerros, los ríos, los colores de la nieve y todo lo que... Hay guías que se supiera, la gente habría un champollion andino que descubriera lo que significan los dibujos y los colores, se podría conocer mucho más de la prehistoria andina. Yo te puedo decir eso de mi frazada. Muchas gracias, Nancy. Justamente muy interesante porque los textiles, las frazadas o chuse, ¿no? Y yigya, cuando uno encuentra testamentos antiguos como el de Ana Cochauta de Cusco, que fue publicado, ¿no es cierto?, por Carolina O'Donnell, es un testamento de 1580 y tanto, como el de Francisca Paya, que es arequipeña, que ella hace un testamento hacia 1600 y tanto. Ambas en sus testamentos heredan y legan textiles como chuses, yigyas u otros a sus hijas, a sus hijos, junto con los animales, ¿no? O sea, se heredan, ¿no? Son muy importantes. También es interesante ver cómo ellas en sus testamentos, por ejemplo, Francisca Paya, al convento franciscano en Arequipa, ella deja, lega y dona también frazadas y chuse. Y además de eso, lega justamente unos queros que tienen incluso plata labrada. Queros son los vasos de libación que usaban los incas, ¿no? Entonces, esos objetos de uso prehispánico que estas mujeres están heredando y que donan y legan incluso a los conventos, vemos cómo ellas van fomentando y propiciando su propia cultura para que vaya quedando en los espacios sagrados, ¿no es cierto?, como en conventos y templos. Sabemos que mayordomas, mayordomos, fabriqueros son quienes están a diario allí en los templos y son quienes justamente adornan y quienes usan esos elementos para los templos. Hernán, te voy a pasar a preguntar a ti por tu objeto de Libilcar, para que nos cuentes. Hola, buenos días. Me llamo Hernán Tarque, soy de la quebrada de Libilcar, un poquitito más arriba del Valle de Azapa. A diferencia acá de nuestros hermanos de Belén, Libilcar no es frío, es caluroso, hasta ahora probablemente esté el sol pegando muy fuerte. Y uno de los objetos tiene relación con nuestro microclima, la verdad, también nuestra fiesta de San Bartolomé de Libilcar, que es la fiesta principal de Libilcar. Del 23 de agosto hasta el 26 de agosto nosotros celebramos a San Bartolomé, San Natanael, como nos enseñó ahí el Padre Amador. Y bueno, hay muchos objetos, de hecho, justo cuando estaba hablando Magdalena, pensando, tal vez objetos que son cotidianos para nosotros, pero la verdad que tiene un valor súper importante, tal vez tiene una historia atrás, pero a veces nosotros como somos de la misma comunidad no nos damos cuenta del valor,
digamos, que tiene o en qué va a trascender ese objeto. Y claro, de hecho no se me había ocurrido que el tema de los toros tuvieran una, digamos, una identificación más allá de lo que era un florero. Pero el objeto que yo presenté, digamos, y que es de Libilcar, era una vasija de cerámica. No sé si estará la foto ahí o... ahí está, sí. En la esquinita está la vasija de cerámica de alrededor de 20 litros. Bueno, esta vasija era usualmente, algunas familias tenían en Libilcar, en La Quebrada, en Aucípar, en Humagata, en Las Peñas. Y la verdad que, bueno, bueno, no digamos que es mío porque es una herencia familiar, ya que mi bisabuelo ya la tenía, Basilio Tarque. Hay otra que está igual en la misma sede social de la comunidad y que era usada usualmente para almacenar, digamos, los jugos o el maíz de la chicha de jora. No sé si, bueno, ustedes conocen lo que era chicha de jora. Bueno, para los que no sepan, era chicha de maíz, digamos, fermentada, que era un proceso de varios días, tal vez a veces semanas se demoraba para que, digamos, tuviera el real efecto. Y que también mi abuelo me decía que él hacía en Las Peñas, por ejemplo, para vender. Porque antiguamente, bueno, hasta hace 30, 40 años atrás, no existían las bebidas acá en los pueblos, no existían los jugos en sobre. Lo que se hacía tradicionalmente era la chicha de jora. Se hacía para especialmente las personas que obviamente no tomaban alcohol, porque las que tomaban alcohol tomaban Pintatani, era así. Entonces, usualmente la gente, claro, se demoraba varios tiempos haciendo esta mezcla, esta chicha, molían el maíz, lo hacían fermentar y después finalmente la almacenaban ahí. Y estaba hablando, de hecho, con mi abuela de por qué era tan importante, digamos, el tema de almacenarla ahí. No sé, podría haberse inventado otro elemento, digamos, pero también un tema de nuestro microclima, que nosotros, como a diferencia de Belén, hace calor, la verdad. Entonces, lo que hace, igual como las casas tal vez de barro, lo que hace esta vasija, no sé, lo almacenaba a cierta temperatura como fresco y que le conservaba durante toda la fiesta. Claro, ellos hacían en cantidades, de hecho esa vasija debe tener un alcance como para 30 litros aproximadamente, yo creo. Pero ellos hacían en cantidades, creo que había más vasijas. Y claro, era un elemento que hasta hace poco, yo creo que unos 10 años atrás, porque en nuestro pueblo la verdad no llegaba al camino, la verdad. Entonces, siempre hasta hace 10 años atrás las cosas se hacían en caballo o caminando, la verdad no había otra opción. Y claro, yo creo que cuando llegó Magda ya no se hacía chicha de jora, pero sí mi abuelo ya hacía en sobre, por ejemplo, traía sobres de jugo y los preparaba, digamos, antes de la fiesta para la gente que no tomaba alcohol y lo almacenaba en la vasija. Y eso conservaba, digamos su frescor, digamos, y la temperatura, que sea muy agradable y que sea refrescante para la gente que está en la fiesta. Bueno, ese es el elemento que yo presenté y que también me daba a pensar muchas cosas de cuánto tiempo tenía. Tal vez ahora voy a investigar un poco más de eso, porque igual la formación, los colores, por lo que entendía, igual era parte del Libilcar, porque los colores, digamos, el rojo, se parecen mucho a lo que eran las casas antiguas de Libilcar, que tenían un color como cobrizo. Entonces, probablemente igual sea una obra de arte del mismo pueblo, porque yo creo que igual en diferentes, como en Humagata, como en Aucípar, tenían su vasija y no creo que sea fácil de transportar en un animal, digamos, habría que tener como mucho cuidado. Yo creo que probablemente la hacían había algún artesano que la hacía a nivel de pueblo. Así que, bueno, ese es el objeto que yo presenté y, bueno, vamos a ir a la muestra, espero que vayan a verlo. Muchas gracias, Hernán, qué bonito, porque claro, hoy en día venden todas estas cosas tan sofisticadas para mantener las temperaturas, ¿no es cierto? Y estos elementos, la cerámica ha sido, pero milenariamente, un material que se ha utilizado como contenedor
Don Valdemar se reía ahí cuando hablaban del Pintatán y usted tiene también sus vasijas, ¿no es cierto? Pero no tan sanos. De 20 arrobas, claro, y se enterraba, ¿no? Miren, Copa dice que tienen más. De esta acá para arriba. $10 quintales. Mire, así que, claro, lo que hablábamos justamente de la que tú decías de qué data tendrá, ¿no es cierto? Ahí están esas otras disciplinas o análisis auxiliares, como cuando uno analiza el material, hay algunas técnicas que pueden, ¿no es cierto?, darnos ciertas datas. Si hay un elemento orgánico, ¿no?, se puede saber desde que ese elemento murió, se puede saber cuánto tiempo pasó después y saber si tiene entonces, si murió hace 300 años, ese elemento orgánico, esa vasija puede tener, ¿no es cierto?, 300 años. Los arqueólogos trabajan mucho con análisis de materiales, como tú decías también, la fábrica, la cantera, el lugar de donde salió esa arcilla, ¿no? Los antiguos siempre sabían dónde estaban esas canteras, ¿no? Siempre sabían dónde estaban esas arcillas. Me acuerdo en Belén, cuando aparecieron los colores originales de las casas, ocre, rojizo, verde, amarillo. Ahí la gente recordó, si el amarillo se sacaba de allá, se sacaba de ese otro lado, y todos estos pueblos que creíamos blancos eran estos pueblos de colores, ¿no es cierto?, que coloreaba la misma gente, y era de manera autosustentable, ¿no? Se sacaba el material del lugar, así como estas vasijas se confeccionaban en los lugares, y con el maíz que se plantaba allí mismo, ¿no es cierto? Muchas gracias, Hernán. Entonces vamos a pasar, tenemos textiles, tenemos cerámicas, ¿no?, tenemos materialidades totalmente ancestrales, a don José, para que nos cuente su objeto. Si lo puede colocar ahí. Ahí. Esa. Sumauru Gilatanaka, Cuyacanaka, José Moruna, de la comunidad de Tímar, y hoy le traje este objeto, que es una cincha. Y vamos a hacer un preámbulo cómo la cincha llega a las comunidades aymara, porque yo lo conocí desde niño. Hay varios estudios que dan cuenta que las monturas, porque esta es parte de una montura, las monturas se inventaron por aproximadamente 2000 años atrás, en el continente asiático, en China, en el sector de Europa, para llegar finalmente por el año 1493 con los caballos aquí durante el periodo de la colonización y conquista, ¿ya? Algo curioso también que me llamó la atención, no solamente las monturas lo habrían usado los hombres. Hay un estudio de China que indica que en una tumba de una mujer, esa mujer vestía con pieles, se encontró al lado una montura. Eso indica que efectivamente también las mujeres ya estaban usando hace 2000 años las monturas. Obviamente que las monturas antiguas eran de cuero, de vacuno, de camello, eran más artesanales. Hasta, por ejemplo, podemos ver que durante la colonia ya vienen distintos tipos de montura, para el arriero, para el vaquero, el que hace actividad agrícola, las monturas para mujeres, que las mujeres tienen otras formas, se sientan con las piernas para un solo lado, y así hay una variedad, ¿ya? Ahora, las personas que hacían las monturas como antes son los talabarteros, ¿ah? Ellos son los que hacían toda la indumentaria de la montura, los guampos, los correas, las caronas, todo para los animales. Bueno, llegando aquí a América, la montura también son, ¿cómo se llama? Igual que el caballo. Ahora, acuérdense que el caballo, si bien es cierto, lo trajeron los españoles, trajeron los chanchos, las ovejas, unas plantas medicinales, pero el caballo también existió acá, en tiempos remotos. Hasta 10.000 años habría desaparecido acá los caballos del continente americano. Entonces estaba el caballo antes. Cuando llegan, como dice la frase, cuando llegaron los españoles, las comunidades, los pueblos originarios también se apropiaron del caballo.
Esos caballos que trajeron los españoles también se arrancaron algunos al campo, como también otros pueblos originarios también se los robaban. Y así fueron practicando, es decir, el caballo entró a cambiar una cultura que comúnmente aquí era, por ejemplo, que aquí en ese tiempo se vivía más con el arrieraje centrado en los llamos. Los llamos eran los animales de carga. Llegan los caballos, entonces los indígenas, bueno, se lo robaron, se lo encontraron, estaba en la llanura, ya ese caballo para acá, y significa un cambio de cultura. Por ejemplo, podían ir a cazar más rápidamente de un pueblo a otro pueblo, y especialmente también para la guerra entre pueblos. También usaron un caballo. Lo que sí, los indígenas no usaban las monturas, así, a pelo, ¿no? A cuero pelado, y vamos arriba de la montura. Hay documentos, por ejemplo, que dicen de 1870 por ahí, y hay una película que dice Caballo Loco, ustedes deben haber visto alguno. Bueno, Caballo Loco era un guerrero, un líder de los Sioux, y él usa el caballo, ¿ya? Y también dentro de la cultura aymara está doña Bartolina Sisa. Ella también usó el caballo para las guerras. Hay estos dos elementos, hay una fecha especial. Doña Bartolina Sisa murió, lo mataron, el 5 de septiembre, para las mujeres. Se celebra el Día de la Mujer Indígena. Y Caballo Loco también el 5 de septiembre lo mataron. Lo apresaron, estaba preso, y un militar de rango bajo lo mató. Seguramente él quería que su nombre quede en la propiedad. Y para que los que son interculturales, religiosos, ¿cuándo murió la Madre Teresa de Calcuta? El 5 de septiembre. Una fecha para ir recordarles, no solamente decir la mujer indígena, ahí tiene la Bartolina, tiene Caballo Loco y tiene la Madre Teresa. Así que muy bien para las chiquillas. Bueno, entonces las comunidades indígenas se apropian del caballo, después ya también empiezan a usar las monturas. Yo soy descendiente de mis padres, por la parte de abuelo paterno, son peruanos, tengo documentos que son peruanos, y por parte de madre son bolivianos. Incluso mi abuelo de madre, según cuentan, habría peleado en la guerra del Chaco, ahí con Paraguay y Uruguay, ¿ya? Pero los abuelos peruanos vienen desde el tiempo del Perú, desde las salicheras. Mi apellido Moruna, por ejemplo, tiene su cuna en Parca. Allí mis ancestros tienen documentos del año 1600 que existe la familia Moruna de ese entonces, ¿ya? Pero volvamos a la cincha. Otro momento le cuento de los morunos, porque yo estuve en Bolivia viviendo 3 años, y allá los morunos, según ellos, un arquitecto que había hecho toda la genealogía, venían de España y venían de los moros, venían de Marruecos, pero eso sea para otro día. Entonces, yo ya aquí las comunidades usan la montura, usan la cincha, y yo siendo niño ya conocí esa cincha siendo niño. A mi padre lo conocí manejando, manteniendo, remendando, cosiendo, rehaciendo la cincha, y él era bien práctico, no se hacía problemas si la cincha como dicen, se corta. En realidad no se corta la cincha, se corta la correa, y él a veces con otro lazo seguía amarrando la carga, o bien si había una mula o un burro o un macho, le cambiaba la cincha, la cosa que él tenía que resolver ese tema. Ahora, entre paréntesis, ¿usted sabe cuánto se domestica el burro? Hace 7.000 años, y en Europa. Hay una relación esta. ¿Qué sale de la cruza de un burro con una yegua? Una mula. Y las mulas, o los mulos, o los machos, son los mejores para cargar. Por eso que, por ejemplo, los carabineros acá en tiempo de la chilenización usaron solamente mulas. Llegaban hasta allá, ¿cómo se llama? Caquena, todos esos retenes, lejos, mulas, ¿ya? Entonces, hay relación entre todos estos animales. Obviamente, cuando en una familia no estaba el caballo, bueno, la montura se lo colocaban a la mula o al macho. Mi padre tenía un macho chico, para la estatura que son, comúnmente son 1,70 m, y a ese macho le colocaba la montura. Y se llamaba Malacara.
porque era mala pulga el macho. Con el dueño, doméstico, santo, pero con otros varias veces lo botaba, ¿ya? O sea, había que tener una relación de amistad, de olfato, no sé, con el macho, porque pasaba eso. Entonces, yo a él lo vi manejando la montura, la cincha, varias veces, especialmente para los viajes largos. Hacían viajes, por ejemplo, se preparaba antes, estaba ahí sentado, cosiendo, remendando, parchando, a veces rehaciendo con cueros de vaca, y porque tenía que salir a viajes, como a La Guanera, 2 días de venida, 2 días de ida y 1 día de carga. Otros días iban acá a la quebrada de mi estimado, a Las Peñas, como 2 semanas de viaje, porque tenían que ir a subir la carga desde Aucípar hasta Las Peñas, de los que hacían las ramadas o los restaurantes, y después tenían que bajarlo. Entonces se demoraba ese tiempo. Y allá se encontraban con distintos amigos, parientes, paisanos de distintas comunidades. Por ejemplo, yo estuve en Putre como 4 años trabajando y me decían, pues yo conocí a tu tía, yo conocí a tu abuela, nos conocimos allá en Las Peñas, ¿ya? Y en Las Peñas también pasaba esto. Se cambiaban caballos, se vendían, se intercambiaban, lo mismo que los lazos, las monturas. Es decir, Las Peñas fue un centro de intercambio cultural, de amistad, y seguramente muchas parejas también nacieron en Las Peñas. Otro viaje parecido hacían a la santuario de Timalchaca. El pueblo de Timar para el 21 de noviembre partía en caravana a Timalchaca, porque mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos bailaban en una compañía de morenos. Algunos montaban arriba del caballo, la mula, al burro, a pie, la cosa era, vamos a Timalchaca. Y mi abuela para ese tiempo ya llevaba peras de Pascua para hacer trueque. Y allá cambiaba con papa, con charque, con carne, para mantener ahí a la agrupación cultural que estaba yendo a celebrar Timalchaca. Otras veces también, mis padres, y bueno, esto viene de los abuelos, también hacían viajes para hacer el trueque. Mi papá, mi mamá llegaron hasta Chapiquiña a hacer trueque. 2 días de viaje a Chapiquiña y 2 días de venida. Fueron hasta allá, hasta Parcuaya, a hacer trueque. Llevaban cargas de fruta y más de alguna vez también iban a Codpa a surtir la fruta. Agregaban allá lo que era la uva, el higo, la guayaba, y así partimos. A mí también, siendo niño, mi mamá me llevó a Tignámar, ahí al pueblo de mi estimada Huanca, y nosotros la buscamos en Tinama, donde la familia de Infante, en Oxa. Y al día siguiente, tempranito, fuimos al pueblo ahí a hacer trueque. Y de allá trajimos el chuño, la papa, el maíz, los guachos. Los guachos significan los chivos pequeños o los corderos pequeños, ¿ya? Y todo eso siempre pendiente de la cincha. Más de alguna vez se me cayó a mí la carga, porque no estaba bien apretada la cincha. ¿Ah? O yo también, de los burros ya me caí como unas 3, 4 veces, porque no estaba la cincha bien afirmada. ¿Ah? Entonces, muy importante este elemento principal. O sea, una montura sin cincha no se puede sostener. Eso es lo que yo he aprendido de las vivencias. Mi padre fallece por el 77 y las labores de arrieraje lo sigue haciendo ahora mi madre. Mi madre con mis hermanos menores lo siguen haciendo, y también haciendo quizá ya no viajes tan largos como para Chapiquiña. ¿Ah? Ahora, en todos estos viajes también había relación cultural. Para la fiesta por ejemplo, para la fiesta ahora que viene en agosto, la fiesta de Asunta, también nosotros de la comunidad de Timar, varias familias, íbamos a la fiesta de Asunta, de Tignámar. Y hay una relación, cada pueblo no vive separado. Nosotros estamos emparentados, hay una colectividad. De hecho, la comunidad de Timar con la comunidad de Merita, Tignámar, estamos emparentados. 1/3 de nuestra comunidad está emparentado con ellos. Yo mismo, mi señora es Mireya Yucra de Ape de Tignámar, Sasamar. Mi hermano, su señora es de Tignámar, más arriba, donde están Los Vegas, ¿ya? Su casiña. Mi madre, su madrina era Dominga Sajama, madrina. Y el sobrino de doña Domingo era don Moisés Yucra, que es padre de mi señora. Es decir, una relación ahí muy unida. Y esta relación más antes
también se prosperaba en todas estas reuniones como el santuario de Timalchaca, el santuario de Livílcar, y para qué decirle, también para el tema de aquí de las guaneras, po. Se armaban los grupos, mis tíos, mis todas, en patota, como 5 viajeros, y en el camino también se encontraban con otra caravana que venía de Putre y otros tantos. Es decir, hay una relación antes que aparecieron los vehículos y los caminos, porque llegó el camino y se empezaron los pueblos ¿cómo se llama?, a una migración acelerada. Pero mientras tanto, en ese tiempo, el camino llega a Tímar el año 1962 y se produce esta migración. Pero más antes hay mucha relación con los pueblos, mucha relación. De hecho, para nosotros, el trueque es una filosofía de vida. No es trueque, no es cambiar más objetos. ¿Por qué razón? Voy a contarle esto. Cuando venían los marchantes, hasta la década del 80 más o menos, fueron los últimos que vinieron, yo siendo niños, Tímar es frutícola, de diciembre a marzo, pura fruta. Y en esos meses venían los marchantes de Guayatire, de Caquena y de Huachacaya, de ya de lejos, una semana de viaje y una semana de ida. Esos son los marchantes, venían en caravanas de llamos, 25, 30 llamos, a hacer trueque, ¿ya? Y mi abuela materna estaba viva por ese entonces. Venían los marchantes y ellos traían sus costumbres, traían los llamos los llamos no utilizan la cincha, ¿ya? Los llamos utilizan la soga. Arriba, como el llamo es peludo, la lana, todo, no se resbalan las cosas, sobre eso colocan los costales y arriba una carga y amarrada con la soga y así no tumba la carga, ¿eh? Entonces, nunca usaron las comunidades indígenas antes la cincha, sino que con los españoles empezaron a usar la cincha, ¿ya? Entonces le estaba contando la filosofía de vida del trueque. Cuando vienen los marchantes, acá estamos viviendo en Chile el proceso de chilenización, y aquí se castigaba, se golpeaba los que hablaban aymara. Decía, aymara hablan los bolivianos, los peruanos, eso habla aymara, y acá prohibieron incluso las costumbres. Por lo tanto, cuando venían los marchantes, ese tiempo yo estaba niño, mi abuela, ¿qué es lo que hacía? Le decía, ya vamos a comer fruta. Para el resto de la gente, porque en el pueblo también habían bien chilenizados, habían que acusaban, la doña Ignacia fue con su marchante a comer fruta. Pero la abuela tenía otra mentalidad. Ella lo llevaba a comer fruta, pero después le empezaba a hablar en aymara, para practicar su lengua aymara allá escondido en la chacra. Porque ese marchante no era solito, ese marchante venía un año anterior, vino su familia, o vino un amigo, o bien, porque mi abuela es boliviana, o bien vienen del pueblo donde son sus ancestros. ¿Ah? De esa forma ella mantenía la lengua, mantenía la costumbre, ¿ya? Entonces, esa es una relación económica, cultural, social. ¿Ah? Por eso que yo digo, el trueque es una filosofía de vida. Y mis papás algunas veces venían a la ciudad con su carga, bueno, ahí venían con los animales, la mula, el burro y todo, y usaban la cincha. Pero para los viajes que están para allá de la caravana de camello, no se usa la cincha, se usa la soga. Pero ahí tenemos una filosofía de vida, ¿ya? Yo esa charla del trueque lo tengo dado en el Museo Violeta Parra, ahí pueden buscar ahí más largo. Entonces, yo iba a traer la montura, pero era muy grande para traer la montura, así que le dije, voy a traer la cincha, amor, porque ese es un elemento para nosotros simbólico, histórico, porque hasta el año pasado todavía estábamos usando nosotros las caronas, los burros, porque no teníamos huella, un sector como de 1.700 metros sin huella, y de ahí sacamos la fruta a lomo de burro, porque en este rato solamente tenemos burro. Y más de alguna vez yo también le coloqué la montura al burro, porque ya no tenemos caballo, tenemos mula, pero tenemos burro. Y los burros son más resistentes que los caballos, más resistentes que los mulares, y son todoterreno, ¿ya? Entonces, eso quería contarle yo, que efectivamente este es un elemento para mí patrimonial. Es decir, yo veo esa foto y se me alumbra toda una vida hacia atrás y también una proyección. Y por lo tanto, hoy día seguimos manteniendo nuestros burros. Ya tenemos un burro que tiene como 30 años y otro tiene 15 años. Y una asistente social me decía, ¿y qué van a hacer con los burros? Bueno, los burros voy a dejarlos en un sector que se llama Jalsure, donde hay pastito y agua, y ahí descansará a últimos días, ¿ah? Porque antes hacían eso.
acá había una fábrica de mortadela que se llamaba Cecina Gindán. Ahí traen todos los burros y todos los animales que estaban viejitos o cazaban. Ahí la Merita sabe, de Tignama se traen caminadas de burro para hacer mortadela. Es muy rica la mortadela. ¿Ves? Bueno, eso es lo que quería contarle de la cincha. Muchas gracias a ustedes, doña Magdalena. Bueno, yo soy Valdemar Romero de Cotpa. Tengo 87 años. Y nosotros empezamos a trabajar el arrieraje comercial. Vino, semilla de alfalfa y mulas. Mi padre tenía un burro hechor que cruzaba las yeguas y tenía unas mulas igualitas todas. Después vendimos las mulas y nos vinimos para Arica. Después regresamos a Cotpa. ¿Por qué? Porque aquí en Arica mi padre no pudo encontrar trabajo. Entonces, nosotros ingresamos a Cotpa con todas estas costumbres que mencionó acá el amigo Tarque. Tarque, ¿no es cierto? Tarque. Ya, es Tarque, ya. Bueno, en todo caso, en Cotpa es un valle, bueno, Magdalena conoce Cotpa, así que no hay problema. Un valle extenso que comienza en la quebrada de Vítor y termina arriba de Humirpa, en las aguadas de Humirpa. En todo caso, esa tradición o existencia de arrieraje que había, nosotros salíamos de Cotpa a Arica con fruta, salíamos de Cotpa a la Virgen de las Peñas con vino y fruta, íbamos a Tinamar con vino, a Belén con vino y fruta, en mulas, hasta el año 1967. Mi padre se accidentó, pero sin embargo mi hermano siguió, Martín Romero, ¿ya? Y mi cuñado Luis Albarracín también. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos a estudiar acá en Arica, todavía teníamos arrieraje, teníamos que sacar la semilla de alfalfa de la quebrada de Camarones en mula hacia Cotpa y de Cotpa hacia Arica. El camión se demoraba toda una noche en llegar y otra de las cosas que había que subir al alto para poder viajar en camión. Sin embargo, mi padre decía, yo cargo mis mulas en mi casa y las descargo en Arica. Y así lo hacíamos. Cuando empezamos a estudiar nosotros, el año 53, porque yo salí del comercial el año 59, al cincuentenario del comercial de Arica, Instituto Comercial. Y teníamos todos unos amigos, por los apellidos nos conocíamos, los Romero, los Zavala, los Valdés eran de Cotpa, los Tarques, los Yucra, los Sajama eran de Tinamar, los Santos, ¿cómo es el apellidos de Belén? Alanoca, Astigueta y de Puche, los Quiguayos, todos nos conocíamos desde los diferentes pueblos, ¿ya? Pero estábamos acá, por ejemplo, en el comercial solamente estudiábamos una carrera corta de 6 años para salir de contador. Sin embargo, el año 54 se aumentó a 7 años. Por eso yo tuve 7 años en el comercial. Y así, hasta el año 58 nosotros tuvimos mula. El año 68 yo recién me compré mi primera camioneta. El año 68 ya estaba casado con hijo y todo. Por eso yo les hablo con propiedad de que nosotros hemos sido arrieros comerciantes. Arrieros. Y esa cincha es de montura. Las mulas tenían 2 cinchas, pero eran tejidas, eran de tela. 2 cinchas, una para atrás y una barrera que se llamaba, que se enganchaba a la cola, para que la carga no se fuera para adelante ni se fuera para atrás. Entonces, cuando viajábamos de Cotpa a Arica, atravesábamos la quebrada de Apanza, Carza, que es la misma quebrada de Tímar, la Pampa del Atajo, que ahora está en las presencias tutelares, es inmensa. Había un paloringo ahí, en medio de la Pampa, que era una especie de quitasol. Ahí llegábamos a afinar las cargas, a arreglar las cargas. Y ahí, según CENIS,
dice que ese era un aguadero para las mulas que traían la carga de Chilcaya, traían el Borac, y sacaban el agua de la higuerita, que hay una agua abajo en la quebrada de Hacha, hay una vertiente, de ahí sacaban el agua para arriba, en burro. Y ahí las mulas venían caminando y ahí se les proporcionaba el agua para beberla. Una vez que estábamos llegando a Hacha, las mulas ya sabían que iban a llegar a Arica y se apuraban solitas. Estaban adiestradas ya. Por eso es que es muy importante recordar cómo éramos los arrieros. ¿Ya? Ahora, esas cosas, en Tinama nos recibían los tinameños, no nos cobraban pensión, pero sin embargo nosotros les vendíamos el vino. En Belén no nos cobraban tampoco la atención. Si tomaba desayuno en una casa, teníamos que tomar desayuno en la otra casa, porque si no era una ofensa. Son costumbres que no se han perdido y que yo las recuerdo, pero con harto cariño y con harta fe, como colpeño que soy. Muchas gracias. Gracias, don Valdemar, también. Ven como a partir de la cincha terminamos hablando de la historia regional, mundial, local, tantos recuerdos, ¿no? Estamos con los últimos arrieros, los últimos cowboys. Y fíjense cómo en estos tres objetos vimos distintas capas también, ¿no? O sea, el textil, la cerámica, el cuero, el arrieraje, vamos pasando desde la historia prehispánica, cómo en tiempos coloniales conviven, ¿no es cierto?, también, y hasta hoy en día siguen en uso. A mí me da gusto que vemos también distintas generaciones, vemos a Hernán como también la tradición la tiene, ¿no es cierto?, tan adentro, la tiene tan arraigada, que eso es muy importante. Finalmente, bueno, ya se fueron los jóvenes que estaban allí, pero así como con estos tres objetos vimos tres documentos donde aprendimos, ¿no es cierto?, mucha historia. La invitación siempre es a observar, mirar y saber mirar los objetos. Hay mucha información allí. Y ese objeto, junto con un documento y junto con la historia oral, con lo que te cuentan, es lo que enriquece y lo que le da vida justamente a esas herencias culturales, a eso que nos dejaron los antepasados y que tenemos que cuidar para el futuro. Así que con esto les agradezco muchísimo y creo que podríamos pasar todo el día, ¿no es cierto?, conversando sobre distintos objetos y empezamos a preguntar. Y ojalá continuemos con esto. Sí, Nancy. Yo quisiera agregar algo, que todo esto que es objeto querido, que es patrimonio, ¿no es cierto?, patrimonio familiar, personal, comunitario, hay varias cosas que rescatar en este conversatorio. Una de las cosas que me gustó mucho, lo que dijo el señor Moruna, dice que esto tiene que ver con la parte económica, social, cultural. ¿Ya? Él tiene muchísima razón. Todos estos quereres de cositas que pueden llamar otra gente, pero para nosotros son muy importantes porque traspasan todos los sentimientos. Ahora que hablaron de mulas, de caballos, de todo, de montura, yo quiero hablar de alforjas, ¿ya? Todos deben conocer un poco las alforjas. La alforja, antes no se usaban mochilas, ¿ya? Habían alforjas de cuero y esas alforjas se colocaban en la montura, detrás de la montura, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasaba con esa alforja? Dijeron aquí que los viajes eran de 2 días, ya, con sus noches, y claro, había que tener cocaví, había que tener fiambre, ¿no es cierto?, para el camino. Y ese fiambre era exquisito, era charque, era queso, eran papitas chuño, que a veces se calentaban en las piedras, en los tambos donde se dormían. ¿Ah? Claro, y también esto cuando se dice que habían amistades entre los pueblos, significa que en los pueblos de una misma cuenca, uno llegaba a un pueblo, yo me acuerdo que veníamos de Belén y en Chapiquiña ya se encontraban los compadres, mi padre con sus compadres, Chapiquiño, Pachama, y nos quedábamos ahí un día comiendo, mataban un cordero, ya había una familiaridad,
Después veníamos a Pulivilcar también, en la casa de los Cañipas, o íbamos a Tinamar también, en la casa de tanta gente querida y conocida. O sea que la sociabilidad, el cariño, el conocerse, el ayudarse, también eso marca fuerza, marca sentimiento, ¿ya? Yo cuando recuerdo las cosas, los olores, por ejemplo, yo hice un libro de comida patrimonial, y cuando estudiaba y veía los olores que se usaban más de 150 años en la región, oye, realmente me acordaba de miles de cosas, de mi abuela, los retos, las risas. Por eso yo digo que traspasan todos los sentimientos. Los objetos son solamente símbolos de quereres, de valores, del valor del dar, del recibir, de cambiar, de intercambiar, mano con mano, 2, 3 manos ayudan otras manos, de ayudarse, de quererse. Por eso creo que el mundo andino tiene mucho que enseñar. Nosotros tenemos mucho que recordar y mucho que entregar, mucho que entregar. Yo soy muy orgullosa de las enseñanzas de mis padres, de mis abuelos y de la gente de mi comunidad, porque uno no solamente aprende de su familia, aprende de la comunidad toda, en las fiestas, en los rituales, en todas las ayudas. El pueblo era una familia entera, ¿ya? Si a mí me veían por ahí, me decían, Ancita, si era chica, y yo me arrancaba de la casa a mirar los animales, te vas a caer, te voy a llevar a tu casa. O sea, todos nos cuidábamos. Eso en la ciudad como es que se pierde un poco, pero recordando todo esto, lo que es valor, lo que es cariño, lo que es respeto, es impagable. Yo estoy muy contenta de estar con muchas caras amigas, muchos jóvenes que creo que deben atender mucho más la amistad con gente andina. Y vayan a nuestros pueblos, es muy lindo estar allá. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Hola, hola, buenos días a todos, o buenas tardes, porque ya parece que son más de las 12. Pero, ¿sabe? Yo, la verdad, me hizo trasladar hace muchos años atrás. Yo nací en mi pueblo de Tinamar, pero no sé las costumbres que ahora, a los 50 años adelante, he empezado a retomar todo esto de las costumbres, la vivencia que han tenido nuestros antepasados. Y la verdad que me he empoderado en ello, que en este rato soy como a la piedra del tope de mi pueblo, porque no pasan, porque trato de ayudar, y creo que las personas que están jóvenes acá, si están escuchando, sobrevivir y saber apoyar a nuestras costumbres, nuestros ancestros, porque ellos nos han legado unas milenarias de costumbres, lo que ustedes estaban contando, y la verdad que me enorgullece mucho. Soy andina, soy aymara o quechua, pero soy de mi pueblo, somos dueños de territorios, de tierras ancestrales que no lo tienen otras personas. Así que uno no tiene que sentirse orgulloso, independiente de que uno sea del interior o pueblos andinos, pero con mucha honra, como uno dice, ¿no? Con mucha franqueza, yo muy orgullosa de Magdalena, porque con ella igual es como que Magdalena y el esposo, que por las iglesias, ha puesto un valor más agregado a cada una de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, por las iglesias que se reparan. Así que yo le doy un fuerte abrazo a Magdalena, un millonario recuerdo, porque eso no todos nosotros como aymara no lo hemos hecho, y ustedes que no tienen la pertinencia, pero sí lo han hecho. Así que muchas gracias a todos, y bueno, más que nada eso quería compartir un poquito de lo que ellos han hecho por nuestras comunidades, nuestros pueblos, que es donde tratamos de ponerle valor. Gracias. Lo que nos pudieron compartir con nosotros, aprendí mucho, y la historia del manto me recordó también a una historia de mi tía abuela. Ella tiene 84 años y ella migró de Utah para la ciudad cuando era niña, y ella todavía igual mantiene un manto de toda su vida,
y también tiene un hueso de una llama que se usaba para hacer los telares, y todavía lo tiene guardado. Entonces, a mí me sorprende que hayan objetos que se relacionen con ustedes o con las generaciones antiguas de toda la vida. Eso me hace pensar ahora que los escuchaba, y también a mi tía abuela, qué objetos hoy en día, como con los que yo comparto, podría decir que me podrían durar como toda la vida. Por ejemplo, el celular, que es lo que más usamos, ¿cuánto nos dura? Unos cuantos años y después va a parar a la basura. Entonces, lo que usted nos decía de esto de aprender de los objetos, de su relación con el entorno, también yo lo entiendo en mi experiencia como un llamado de atención para ver cómo yo me relaciono con mis propios objetos, cómo eso tiene efectos en la naturaleza, en nuestro entorno, con todo el tema de la contaminación, de la crisis climática. Entonces, muchísimas gracias por lo que nos compartió, y da sentido para que las nuevas generaciones también estén como, yo lo entiendo así, como retomando, reviviendo esos conocimientos que nos están legando, sobre todo cuando muchas veces se han olvidado en contextos urbanos. Así que muchísimas gracias por lo que nos compartieron, y espero seguir aprendiendo con las actividades que hay aquí. Así que muchas gracias.